Bienvenido y bienvenida al episodio número 76 de Peor Caso. En este episodio, la Inquisición, terror en nombre de Dios. Hablándote desde los lugares más herejes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Diáconos Armandus, es microfones está asentitos. Sí, claro, Inquisitor Christopher Stio. Se acusaste est de bruja, diáconos. Por favor, observo que el coro canta muy alto. Pedir est para bajar el volumen. Sí, señor Inquisitor. Continúo entonces. State siendo acusada de brujería. Diácono. Faltó ecos a mi voz. Sí, señor Inquisidor. Aló, gracias. Brujería. Asentetos da hoguera. La Inquisición. Nadie espera la Inquisición, dicen. No, nadie espera la Inquisición española. Vamos a ver si es así o no. Claro. Como la película de Mel Brooks. No, como la película de Monty Python. No, es Mel Brooks. ¿Monty Python? No, que es sale Mel en Brooks. rojo, así nadie... Sí, nadie espera la Inquisición española. Es eso mismo. Mel Brooks. ¿Esa es En busca del Santo Grial? No. Ah, no, esa es una serie de televisión simplemente. Sí. Sí, es bueno, es media lenta, pero es buena. Tiene partes buenas. Están en Netflix ahora. Lo que sale en Monty Python, que de hecho lo vamos a mencionar más adelante, es el juicio a la bruja, que es cuando es el Santo Grial. Sí. Y le llega, qué hombre de ciencia que es usted, no sé qué cosa. Verdad, No sí, dice... está en Netflix eso para verla, es súper buena, súper buena. Burn the witch, burn the witch. A mí me gustan los caballeros que dicen ni. Sí, ni. Yo no entendía, tú sabes que ese es un... Ellos son los caballeros que dicen ni, ¿verdad? Sí. Porque ellos no pueden... no pueden decir una palabra porque si no ellos se... No digas esa palabra. Y dice, ¿cuál palabra? No. En la segunda vez ellos cambian la palabra. Sí, de cuando llegan después con el arbusto. Es. Solo que tenían que pasar una prueba. La prueba de traer un arbusto. Es. Pero ¿cuál era la palabra que no podías decir? Ni, po. No, po. La palabra que no podían decir. Porque ellos son los caballeros que dicen ni. Sí, la palabra que no podían decir, no me acuerdo. Porque el rey Arturo, el chiste todo es que el rey Arturo no se da cuenta cuando él dice la palabra. Sí, pero no me acuerdo cuál era. Está en medio de un montón de otras cosas, entonces no sé. Hay que revisarlo eso después. Sí, es el poder de las palabras, Christopher. Es el poder de las palabras, exacto. La pluma es más fuerte que la espada. Ni. Ya, entonces, pero el origen, esto es mucho más antiguo. No fue inventado por la Iglesia Católica. Esto no fue inventado. Por el siglo I ya los romanos tenían algo que le llamaban procedimientos inquisidores, que permitían investigar un crimen sin necesidad de que hubieran habido cargos presentados ante una corte, por ejemplo. Uh-huh. Entonces los investigadores tenían derecho legal de torturar a las víctimas que cuestionaban, de interrogar a las víctimas. Cuando el cristianismo... interrogar. Cuando el cristianismo apareció recién por el siglo IV, o sea, como por el año 400, uh-huh. El siglo IV es el año 300 al año 400. El siglo IV entre el 350 y 450, ya. Uh-huh. Esas prácticas continuaban. La única diferencia es que ahora se extendía también a asuntos religiosos. Y después la Iglesia Católica tomó control y... No más que control, sino que como que administró las ramas o las diferentes versiones de la Inquisición. Por ejemplo, la Inquisición española era una de estas versiones. Uh-huh. Había otra, la Inquisición romana, Inquisición portuguesa. También.
Se hacen como diferentes ramas de la misma actividad. Organismo, claro, organización. Pero toda organización por la Iglesia católica. Romana Católica. Sí, no tenés problema. Por favor. Entonces... Incluso porque las iglesias evangélicas son más nuevos que eso. La iglesia evangélica y las protestantes nacen por ahí por el 1500 recién. Claro, pero al mismo tiempo no son tan nuevas tampoco, y de hecho fue una de las razones que iniciaron la Inquisición, porque habían grupos que decían ser más cristianos que los católicos, y hasta el día de hoy eso pasa. Solamente que a los católicos no les gustó eso y empezaron a perseguir a los catares. Sí. Eran grupos de gente. Y había otro grupo también, no me acuerdo el nombre. Y eso inició más o menos como oficialmente por el año 1230, por el Papa Gregory IX. Exactamente. Se extendió en Europa y partió en Francia. Se extendió en Europa y ocurrió mayormente en Alemania, Francia, Italia y en otros países, y después se extendió hasta el Nuevo Mundo, que es lo que llamamos ahora América. América. Claro, América. América, fuck yeah. Lo que se conoce como la Inquisición Española. Entonces eran las operaciones en España, pero no es una Inquisición de España. La Inquisición Española tenía cobertura internacional, claro, global, jurisdicción internacional. Y esa inició en el año 1478, o sea, cuando ya la Inquisición tenía ya 250 años de historia. Sí. Y esto es paralelo. Es importante. Claro. Y al mismo tiempo la Inquisición romana y la Inquisición portuguesa. Todas funcionando al mismo tiempo. Sí. Entonces todo duró desde la Edad Media hasta la Edad... ¿Moderna? Hasta hasta el periodo que se llama la Contrarreforma. Sí. Que fue porque, viste que aparecieron después los protestantes. Sí. Entonces la iglesia como que se tuvo que reajustar, así como para modernizarse, me imagino. Sí, la respuesta a la reforma fue la contrarreforma. Los perritos sí se van al cielo. No vamos a torturar a la gente tanto. Cosas así. No vamos a vender gulas papales. Creo que son cosas así como que no hicieron después de la reforma. Las bulas papales eran que tú en vez de ir a rezarte 10 Padres Nuestros, tú pagabas una conveniente cuota y listo, no tenías que rezar. No tenías que ir al purgatorio. No tenías que ir al purgatorio y también quedabas perdonado. Y tú podías pero eso te evitaba tener que también dar los rezos, ¿no? Si tú te ibas a confesar, la ¿podías verdad, pagar en bula? Era porque se supone que cuando tú mueres, tienes una cantidad de mal acumulada, así como pecados acumulados, que no confesaste y por los que no pediste perdón. Eso te condena a un tiempo definido al purgatorio. Y en el purgatorio tú vas a pasar X miles de años hasta que pagues por tus pecados y te puedes ir al cielo, porque no puedes entrar al cielo si eres un impuro. Entonces lo que ellos hacían era que la Iglesia Católica te vendía el perdón. Y tú podías incluso comprar el perdón para gente que ya se había muerto. Entonces, en vez de prestar penitencia para saldar años en el purgatorio, tú podías pagar por eso. Y ellos te daban el papel que decía que, no sé, tu abuelita había salido al purgatorio y se había ido al cielo, ¿cachai? Claro. O sea, perdón, ¿entiendes? Claro, entiendo. El purgatorio, el concepto de purgatorio fue abolido por el Papa Juan Pablo II. Y de hecho es interesante porque el mismo Papa Juan Pablo II fue el que levantó una investigación, porque él quería saber qué tan responsable había sido la Iglesia Católica durante el periodo de la Inquisición y si ella tenía que presentar disculpas y pedir perdón públicamente y hacerse responsable por todos los crímenes. Dudó eso él. Dudó en algún momento. Porque de hecho su cuestionamiento fue si esta institución que era la Inquisición estaba tan interligada con la Iglesia Católica como para hacerse responsable por lo que ellos habían hecho. Entonces fue ahí cuando él abrió las puertas a los documentos. Que los documentos de la Inquisición hasta ese punto eran secretos.
nadie los podía ver. Y solo algunas autoridades del Vaticano tenían derecho a entrar a ese sector donde tenían los documentos de la historia de la iglesia. Entonces, Yeah. la gran revolución que hizo fue llamar historiadores para el Vaticano, investigar esos documentos y ver si la iglesia tenía que ver con lo que había pasado y si tenía que pedir disculpas o no por la Inquisición, que de hecho fue lo que hizo al final. Si no me equivoco, en una de sus conferencias en la Plaza de San Pedro, él pidió disculpas públicas y pidió perdón por los pecados cometidos por la iglesia durante el periodo de la Inquisición. Sí. La Inquisición fue terrible, pero de repente no fue tan terrible como sale en las películas. Como vamos a ver más adelante. Claro. No era tan... Cuando te toque a hablar de la parte que te gusta, que es las torturas. Claro. Yes, sí. Esto tiene un factor de perturbación. Es que dejamos la vara muy alta con el último episodio, no era tan perturbador después de todo. No. Entonces no quiero hacer ninguna promesa. Creamos expectativas sí, y no quiero las crear ninguna cumplir. expectativa. Sí. Eso. Quiero bajar las expectativas. Es como una película de terror. Cuando te baja las expectativas y te muestra una escena muy calma y pasa algo. Sí, quédense hasta el final. Escucha. No va a pasar nada. Sin crear expectativas. Claro. Ningún hueso será roto. Entonces, en España, bueno, se inició por el Papa que se llamaba Sixtus. Pero Sixtus era el Sixtus Cuartos. Debería haber llamado Sixtus Sextus. Claro. Sixtus Séptimo, ya. Él es el que inventó un método de administración de proyectos, ¿no? Sigma algo, no me acuerdo, nada que ver, qué fome. No entendí el chiste. Y se inició en España porque el Papa también se empezó como a aburrir de que en España habían demasiados judíos y no quería compartirlo con los judíos. La culpa siempre es de los judíos. Siempre tienen la culpa los judíos. Es mandatorio que en estos asuntos de religión la culpa es de los judíos. A los judíos les llamaba marranos. Qué terrible. Y en realidad la Inquisición no afectaba a los judíos, no eran perseguidos los judíos por la Inquisición. Pero si un judío se convertía al cristianismo y seguía practicando sus prácticas judías en secreto, se convertía en hereje, igual con los musulmanes. Y esos sí eran perseguidos. Como los perseguían para quemar las casas, quitarle los títulos de propiedad. Eso era la plaga. No, pero también. Porque los perseguían para quitarle las casas, porque tenían mucho poder y estaban, de alguna forma, estaban invadiendo Europa de una forma pasiva. Entonces, o digamos ganándoselo. Claro, ganándose Europa de una forma se le llama legal de una forma legal, exactamente. No, invasión es como fuerte la palabra, pero creo que se entiende para dónde va. Entonces, lo que quiero decir es que ellos no hicieron nada sin derecho. Todo lo que tenían se lo ganaron. Eso, exactamente. Justamente. Pero a la iglesia no le gustó eso. Como a la iglesia no le gustaba casi nada que le quitara el poder. Obvio, claro. Porque era muy política la iglesia en ese tiempo. Tenía mucho poder. Entonces no lo quería perder por nada. Claro. Lo otro interesante es que perseguían a los judíos y los obligaban a convertir. Les daban dos opciones. O iban a juicio o renunciaban a su fe y se convertían en el catolicismo. O sea, a eso. Ay, espérate, yo entendía que no perseguían a los judíos, solamente a herejes. Es que los judíos, por hecho de no ser católicos, ya eran herejes. Cualquier cosa eso vi que no era así. Pero a lo mejor era así. Yo creo que sí perseguían a los judíos. Sí los perseguían. No estás seguro. O sea, lo que yo encontré era que en ese tiempo sí había, pero creo que lo leí por encima y no lo volví a ver. Pero acuérdate también que habían un montón de versiones de la Inquisición. Claro. Entonces a lo mejor algunos sí lo hacían y a lo mejor algunos lo hacían en forma como más ilegal. Y obviamente libertades, porque si el objetivo era bajar la cantidad de judíos,
Yo creo que primero era convencerlos tratando que se convirtieran al cristianismo, ¿no? Y muchos de ellos lo que hacían era decir que sí se habían convertido y tenían sus reuniones secretas, que era lo que tú estabas diciendo. Exactamente, sí. Eso. Y eso, según lo que yo vi, eran los que eran considerados herejes, no por ser judíos o musulmanes. Sino por decir que eran... Pero no me sorprendería también que también los abusaban de ellos y les daban algún incentivo para convertirse al cristianismo. También leí por ahí que fue una inquisición la que fue atrás de los templarios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se viene el episodio de Templario? Tal vez. Leí por ahí y tal vamos vez. Por la rama día... ahora vamos por otra vía. Claro. Es bueno aclarar que este episodio sobre la Inquisición es, entre comillas, una pequeña introducción. Yo pensé que era sobre los inquisidores de Warhammer. Son la tech. Me encantan esos locos. Hablamos de ellos en el episodio de Warhammer. De Warhammer. La Inquisición de Warhammer es la representación magnífica de la Inquisición. Yo creo que es como la Inquisición ideal. Claro. Sin piedad, el con sueño asesino. De un inquisidor. Los sí. que cuidan al emperador. No, bacán. Disculpa, al dios emperador. Al dios emperador, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar específicamente de las brujas de Salem, lo que pasó, no. o de lugares específicos. Eso lo vamos a dejar para el episodio de brujería. Podemos dejar eso exactamente, o tal vez incluso dedicarle un episodio específicamente a lo que pasó ese día en la noche en Salem. Claro. Pero ahora vamos a tratar como de hacer una introducción para que se entienda qué pasó, algunos ejemplos de torturas, pero no vamos a entrar en algo específico porque no nos daría el tiempo, porque son muchos años de historia. Ejemplos de tortura que pueden aplicar ustedes mismos. Claro. Unas ideas. Inquisidores de claro. peorcasianos, como se pusieron ahora. Si quieren escuchar el episodio de Warhammer es el 28, peorcaso.com/28. Sí. Por favor, escúchenlo, está muy bueno. Inquisitio Areticae Pravatis, o como se conoce mejor, la Inquisición. La palabra Inquisición quiere decir investigación. Por eso que tú decías que en Roma existía un grupo que investigaba algunos crímenes, que era la Inquisición. No eran los que buscaban herejes, sino que eran los que investigaban. Correcto. Claro. Ahora, esto es un tema obviamente que trae discusión y polémica, tanto entre especialistas en el asunto como para personas no tan especializadas como nosotros. Obviamente ya hablamos de todo lo que se nos da la gana. Y si no sabemos, lo inventamos. Entonces, no lo inventamos. Tratamos de encontrar fuentes, pero claro. Para que podamos comprender un poco mejor lo que pasó, vamos a tener que entender un poco el espectro de lo que estaba pasando en ese tiempo, al principio de 1233, más o menos. Yo no me acuerdo. Para entender un poco lo que estaba pasando y por qué este organismo fue creado al final o sea, ¿por qué crearon la Inquisición? ¿Querían los romanos? Claro, porque los católicos se vieron en la necesidad de ir atrás de los herejes. Querían que todos tuvieran tazas de baño y agua potable. Una cosa que es interesante es, dependiendo, obviamente, no todos, porque yo creo que universalmente se puede entender que la Inquisición sí cometió crímenes. De hecho, el mismo Papa Juan Pablo II lo admitió. Aún así, dependiendo de qué escuela, en los medios que lo justifican un poco. De hecho, es que una cosa son crímenes y otra cosa son abusos. Sí. Porque según ellos tenían un marco legal en el que tenían que actuar. Entonces, si salían de esos, eran como crímenes, como lo que fueran crímenes de guerra. Eso sería un crimen. Pero aún así, dentro de ese marco, igual era hoy en día consideramos abuso, obviamente. Entonces, a lo mejor el Papa, o cuando quieren investigar eso, es como que quieren ver si es que se salió del marco de lo que se suponía que tenían que hacer. Exacto. No significa que las torturas hubieran sido malas o no. De hecho, lo voy a adelantar porque estaba esperando que habláramos de las torturas, pero tenían condiciones de las torturas. O sea, no podían... Tú no llegas y torturas a alguien así nomás. No. Escucha, Christopher. Si sangraba, tú no podías hacer sangrar a la persona.
Si la persona sangraba, tenías que inmediatamente detener la tortura. Si la persona pedía clemencia, tenías que detener la tortura. Si la persona confesaba sus pecados o confesaba ser un hereje, tú tenías que detener la tortura inmediatamente. Entonces, la tortura sí era una herramienta. Y si la persona decía cacao, solamente 3 personas entenderán ese chiste. Entonces tenían algunas condiciones para torturar a las personas. Bueno, volviendo al tema. La Inquisición fue en respuesta a un movimiento gnóstico llamado de catarismo. El término catarismo significa... Matar a los catares. Para las cataratas. No, significa puro. Y era... por eso los catares que se consideraban cristianos más cristianos de los católicos, más puros. Exactamente. Yeah. Ellos son un poco herederos de uno de los enemigos, entre comillas, no sé si entre comillas, pero para los cristianos uno de los enemigos más fuertes que estuvieron durante su construcción y durante su inicio, e incluso hasta el día de hoy, son los gnósticos. Enemigos entre comillas, son enemigos. No, en algún momento se mataron, pero creo que ya no se matan más. La iglesia ya no mata a nadie, creo. Espero. Entonces es una corriente que viene del gnosticismo, y siendo así, predicaba la existencia de 2 dioses, un dios bueno y un dios malo. Para todas las cosas en el mundo, todo lo que es material, incluido el cuerpo humano, era fruto de una acción del dios del mal. Por esto, nuestros cuerpos son corruptibles a través del tiempo y llegamos a nuestro destino final, que es la muerte. Ahora, por su parte, el Dios bueno había creado todo lo que es espiritual, es decir, los espíritus. Entonces, cuando una persona nacía, que era creado por el Dios del mal en su cuerpo, en un cuerpo sin alma, sin vida, un espíritu libre que estaba por ahí en su perfección, tenía que habitar este cuerpo para darle vida. Y por esto, esta corriente gnóstica de los cataristas eran en contra de tener incluso hijos, porque no le querían sacar la libertad a los espíritus que andaban por ahí y crear un cuerpo para que ellos lo tuvieran que habitar. Totalmente irresponsable. Completamente responsables por eso. Irresponsable tener hijos. Ahora, este grupo identificaba a Cristo como el Dios bueno. Entonces ellos tenían a Cristo como el Dios bueno, pero no existía la Trinidad para ellos. Lo que inmediatamente contradecía las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ahora, por atrás de todo esto había obviamente una parte política que la Iglesia Católica estaba tomando mucho, ya lo vamos a ver, ya lo está más adelante. La Iglesia Católica estaba tomando una importancia muy fuerte en la sociedad, influyendo en los reinos, influyendo directamente en la monarquía, en las autoridades, incluso en algunos momentos teniendo más poder que ellos mismos. Entonces era una cosa que ellos no querían perder. Y cualquier otra religión que entrara como a que las personas empezaran a creer era un enemigo, era una competencia. Entonces tú no quieres nada de eso. Claro. Entonces cualquier otro que no era de los tuyos eran inmediatamente herejes. Lo que eran de los otros. Eran los otros. Eran como, automáticamente los otros. Era como en Lost, cuando estaban los otros. Tan tribales que es la gente. El ser humano es como es parte de la naturaleza humana, ser tribales. Han hecho experimentos psicológicos junto a un grupo de gente y les dieron poleras de diferentes colores, así como ya, pónganse estas poleras. Oye, se separaron en grupos según los colores de la polera, mientras esperaban. Eso es lo único que tenían que hacer, era ponerse la polera roja y amarilla. Se separaron los rojos y los amarillos, Christopher. Así de separatistas. De separatistas somos. No. Tribales, son tribus, llamamos tribus todo el tiempo. Es normal. Todo el tiempo nos juntamos así con gente como que pertenecemos. Yo creo que es parte de la naturaleza. Estar en grupo es como seguro estar en un grupo. Pero es que es obvio, porque por ejemplo, está la gente que juega la llamada de Cthulhu, como nosotros. Hay unos que le dicen Cthulhu, otros que le dicen Cthulhu. Otros, exactamente. Está la gente que juega Dungeons and Dragons. Sí. Y están esas personas, que no sé si se pueden llamar personas, que les gusta vampiros. Esa gente que le gusta vampiros.
Seres Posers. posers. Snobs, que les gusta. Snobs, que les gusta. Claro. No. O sea, eso no es un juego de rol. Es increíble. Claro, no. Hay que, de repente hay que abrir los ojos. Podríamos tener una inquisición que persiguiera a la gente. Qué hueón vampiro. Oye, de hecho, existe la inquisición en Mundo de Tinieblas, que es el de vampiros. ¿Ah, sí? Y eran súper fuertes. ¿Podríamos jugar matando vampiros? Eran terriblemente... Sí, de hecho... Sí, de hecho éramos cazadores de repente. Eran NPC. Sí. Era de cazador, pero se podía jugar como creo. cazador, ¿o no? En vampiros se podía jugar como cazador. Ah, no me acuerdo. Además que sí. De hecho, si no me engaño, habían unos que eran los corales, los coralitos, una cosa así, que eran... que era gente que tenía poderes cantando. Entonces ellos empezaban a cantar y tú te empezabas a quemar. Oh. Eran uno de los inquisidores que hacían eso. Si no me acuerdo mal, hay que ver eso. Los Glee. Claro, los Glee. Los caballeros que dicen Glee. Los cazadores que dicen Glee. Bueno, los cataristas inmediatamente se transformaron ¿en qué? En una secta. En una tribu. Eso podríamos hablar un día de secta, para saber decir qué es secta y qué no es secta. Yo creo que antes de hablar de sectas, tenemos que hablar de quintuples. Quintos. Y antes de hablar de quintos, tenemos que hablar de cuartos. De cuartetas. Antes de poder hablar de sectas. Hoy tus chistes están a niveles peorcasianos. Altísimos. Que le puse extra café a mi café. Sí, así veo. Le pusiste unas gotitas de Jameson al café. Voy a estar acá por media hora más. Bueno, entonces la secta de los cataristas tenía una facción, tal vez se le puede llamar, una rama, que eran los albigenses, que se organizaron de una forma completa hasta que llegaron, o sea, de una forma completa y compleja al punto de tener millones de adeptos. Para la dogmática católica, la práctica del catarismo era encarada como un problema serísimo, ya que obviamente, como lo dije antes, negaba la Trinidad. Entonces, por consecuencia, la humanidad de Cristo. Porque la importancia para los católicos y los cristianos en general de Cristo sea humano es justamente el hecho de ser humano. O sea, por mucho que sea redundante, es importantísimo que Jesús sea, que Cristo sea humano. Los cataristas no eran suficientemente confusos. Exactamente. Como la iglesia necesitaba hacer para que la gente, en vez de preguntarse si esto es tan complicado, ¿será porque es demasiado complejo o porque yo soy estúpido? Pero la verdad es que es confuso a propósito, para que tú no pienses demasiado en eso. Hay que, por ejemplo, el mismo concepto de Trinidad, o sea, que es un Dios solamente conformado de tres personas, sentido. Pero no son tres, es uno solo. Claro, eso es a propósito. Que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el Dios Padre es autoridad sobre el Hijo, y el Hijo le dice al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, pero aún así es una cosa totalmente orwelliano. Doble pensar. Es súper difícil de entender. De hecho, es que no se puede entender porque no es lógico. No es la intención de que tú lo entiendas. La intención es que te confunda. Sí, puede ser. Ya, entonces los católicos empezaron obviamente a perseguir a estos cataristas y los cataristas a los católicos, lo que resultaba en pequeñas guerras de tribus, como les podríamos llamar, los grupos, un grupo A, un grupo B, peleas de bar, cosas por el estilo, linchamientos y pequeñas guerrillas. La primera medida significativa contra esta situación fue tomada en 1148, cuando fue reunido un sínodo, que es el famoso sínodo de Verona, comandado por el Papa Lucio III y por el emperador Federico de Barbarroja. Yo me sé que era un pirata. Tiene nombre de pirata, pero no es. Entre tanto, los conflictos entre cátaros y cristianos fueron tomando proporciones mayores y mayores y mayores en las décadas siguientes, hasta que
el Papa Inocencio III asumió sus funciones como sucesor de Pedro, que era otro papa. Más o menos ahí por el año 1190, una cosa así. Entonces él tomó medidas más drásticas contra el catarismo, que empezó a excluir a los herejes de sus funciones públicas y empezó a confiscar sus bienes. Además de todo esto, fue una autorización de Inocencio III que tuvo origen a la cruzada contra los albigenses para combatir a los cátaros, que gracias a su gran organización también llegó a poseer un ejército. O sea, esto se transformó en una guerra. Pasado este periodo de turbulencias en el século XII, al século siguiente, la práctica de la herejía de los cátaros aún existía, a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia Católica. En muchos casos, de forma no tan explícita. De forma que fue necesaria que la Iglesia fundara un tribunal de inquisición judicial. Un tribunal que investigaría al fin de probar si el acusado de herejía era de hecho un hereje. Fue así que el Papa Gregorio IX creó la Santa Inquisición en 1233. Muy al contrario de lo que se piensa, la Inquisición no mató millones de personas en la Edad Media ni en la Edad Moderna, cuando empezó a asumir una forma más violenta en los estados ibéricos en virtud de la instrumentalización secular. O sea que lo que está diciendo aquí básicamente es que este conflicto entre cátaros y católicos tuvo una exponencia tan grande que terminó en guerra, que terminó en la fundación de los inquisidores, que finalmente fueron terciarizados y era un organismo que era externo a la iglesia. Yeah. Las torturas fueron autorizadas por el Papa Inocencio IV por medio de la bula Ad Extirpanda. Y también, obviamente, dicen, porque esto lo saqué de unos archivos de católicos, que son súper dimensionadas las torturas y todo eso, y que eran algunos nomás, eran solo algunos que habían hecho estas cosas, y en fin. Ahora, durante el Imperio Romano, el emperador Constantino, el famoso emperador Constantino, el que sale en... El que mata demonios. Que mata demonios, que sale en Hellblazer, que tiene una película de Keanu Reeves, ese Constantino. De hecho, parece que el Constantino, el nombre es por el emperador, pero no fue el único. Hay otros Constantinos en la historia que fueron famosos también. Yeah. Parece que hay un Papa Constantino también. Una cosa así. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Lo que él hizo fue dar libertad de culto a los cristianos, que era una cosa que ellos no tenían. Eso fue más o menos en el año 315, una cosa así. Su política religiosa no era diferente de lo que sus antecesores emperadores habían hecho, solo que no había existido ningún emperador católico antiguamente. Entonces, ¿cuál era cómo funcionaba el Imperio Romano? Ellos conquistaban un sector y ¿qué hacían? Agarraban ese pueblo, por ejemplo, están los peorcasianos. Entonces el Imperio Romano llega al donde los peorcasianos viven. Entonces ellos conquistan a los peorcasianos. Les dan dos opciones. Tú me rendes tributo o nosotros te plantamos una legión aquí encima y te destruimos todo. O tú pagas tributo. Entonces la mayoría de los pueblos decían no. Nosotros les vamos a pagar tributo. Nadie podía detener al Imperio Romano. ¿Y qué el Imperio Romano hacía? Agarraba el pueblo y lo separaba. Agarraba gente dentro del pueblo, estudiosos, etc. De hecho, era una táctica que se usaba antiguamente también en la guerra. Y los colocaban en otras provincias del Imperio Romano. Lo habíamos contado antes, sí. Exactamente. Y los romanos colocaban gente allá adentro. Sí, totalmente práctico. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Separas el pueblo, les quitan los líderes, les ponen líderes nuevos, hacen una mezcla. Entonces, para que la gente no se revoltara y fuera todo en forma pacífica, les daban libertad de culto. ¿Cuál era el problema con los cristianos? Que para ellos era importante que solo existiese un Dios y que solo ese Dios fuera cultuado. Entonces, el problema no era que el resto cultuara a otros dioses, sino que ellos no admitían que el emperador fuera un dios. Y el emperador, según los romanos, tenía que ser el dios.
Él era un dios. Él era alguien que era designado por Dios para ser emperador. Entonces los cristianos tenían problema con eso. Y como ellos no lo reconocían como una autoridad divina, los romanos los perseguían. Los mataban. Ujú. El problema era orden político. El problema era que ellos creían que se iban a organizar, iban a causar una revuelta contra el mismo sistema de los romanos. Ya. Ujú. Tiene sentido. Entonces, después, cuando Constantino se convierte al cristianismo, las persecuciones paran y, como todos los otros emperadores, hacían esto de que dejar cultuar a sus dioses cada uno en su ciudad, y por eso habían ciudades como Éfesos, que tenía un montón de dioses adentro. A él le dio libertad de culto a los cristianos finalmente. Además, Constantino toleró los cultos, concediendo al clero de la iglesia los mismos privilegios que el imperio le daba a los sacerdotes paganos, que ellos antiguamente no tenían. Empieza la política a ser impregnada por el medio eclesiástico y ahí viceversa. Así que, especialmente por ser influenciados por la política romana, se tornó básicamente en lo mismo. O sea, tú sabes este drama romano de el emperador, hay que matar al emperador, el senado, quitarle el puesto. Los Tudors, no sé No la vi. ¿no? No, debería verla. Sí, es como ¿Es Game of mandatorio? Thrones. ¿Es algo mandatorio? No es aquí, Claudio? mandatorio. A quien le gustan como las politicajes y cosas así. Bueno, quien vio Game of Thrones, más o menos, Juego de Tronos, sabe más o menos lo que estoy hablando. Excelente. Entonces, en vez de ser los senadores y emperadores, eran los papas, los obispos, y la gente iba tratando de escalar y mataban a uno, mandaban a matar al otro. En fin, se transformó en política. En el año de 1184, en Verona, tuvimos el origen de la Inquisición con el Papa Eleuso III, como lo dije anteriormente. En 1198, el Papa Inocencio III ya había liderado una cruzada contra los albigenses, que esto es al sur de Francia, promoviendo ejecuciones en masa. Por ahí por el 1300, la lideranza del Papa Gregorio IX en el concilio de Toulouse fue oficialmente creada la Inquisición, o, como se le llamaba en ese tiempo, el Tribunal del Santo Oficio. Después vino la ejecución del plan para exterminar a todos los herejes en masa. Y después, el concilio de Toulouse fue creado oficialmente en ¿El concilio de qué? De Toulouse. Toulouse. Con CTHU. De ahí otro papa, que era el Papa Inocencio IV, publicó un documento que se llama Ad Extirpanda, que fue el que hablé al principio, que fue fundamental en la ejecución del plan para exterminar a todos los herejes. Parece mismo Warhammer 40.000, cuando los inquisidores buscan a los herejes. A los que ¿Será que Warhammer está basado también en la historia? No sé. Puede ser, puede ser. Coincidencia. Porque en Warhammer es como... es hilario. Porque incluso es como que tú estás en la calle, por ejemplo, si nosotros fuéramos dos soldados rasos caminando, tú me dijeras, oye, pero el emperador no es tan grosso como tú dices que es. De ahí como que sale un inquisidor y dice así como, ¿qué dijiste? Serás condenado por lo que dijiste el emperador. ¿Un inquisidor sale y te mata? Claro, sale como del basurero, así como, ¿qué dijiste del emperador? Ahora, una cosa que es interesante es que los inquisidores, que eran ciudadanos encargados de investigar y denunciar a los herejes, eran doctores en teología. Tenían especialidades en derecho canónico y civil. Los inquisidores y los informantes eran bien pagados. Todos los que testimoniasen en contra de una persona, que era supuestamente un hereje, recibían una parte de sus propiedades y riquezas, en caso de que la víctima fuera condenada. Entonces, esto obviamente causó una guerra de intereses, pues, hermano. Es como que tú dijeras, ¿te acuerdas esa vecina que tienes tú que acumula cosas en su patio? Y tú dices, ya estoy harto de esta vecina que acumula y acumula cosas y no me deja... No, pero yo no quiero nada de lo que ella tiene. Al contrario. Bueno, pero... tenerlas para tirarlas. Claro, tú podrías acusarla que es una bruja, entonces llegarían los inquisidores y tú podrías deshacerte de toda la basura que ella tiene, no sé, una cosa así. Genial. Los inquisidores, además, deberían tener por lo menos 40 años de edad.
Su autoridad era otorgada por el Papa a través de una bula, que también podían ungirlos con el poder de nombrar otros inquisidores, como un catedral como representante. Entonces los inquisidores podían efectivamente nombrar otros inquisidores que son como los son como los padres de Age of Empires. Decían, ¡Huelolo! Y transformaban a la gente, las unidades en tu color. Y ahora los sacerdotes decían, ¡Huelolo! ¿Qué es el juego? Sí, el Age of Empires. Age. Ya, pero no me acuerdo esa parte. Me acuerdo que podía tener un auto. En el código salía un auto. Exactamente. Sí. Bueno, entonces podían ser padres o frailes franciscanos o dominicanos o incluso autoridades civiles sobre si esta persona no quería ser inquisidor nombrado, incluso recibían amenazas de excomunión en caso de que se recusaran a ser ordenados, o sea, no ordenados, pero a ser nombrados como inquisidores. Y eran ordenados a quemar a los herejes. ¡A la hoguera! ¡Burn the witch! Ahí podrías poner Burn the witch de Monty Python. Los camponeses eran incentivados y eran animados a cooperar con promesas de una vida en el más allá lujosa o con dinero en su tiempo actual. Así cooperaban con los inquisidores. Así la caza de brujas se tornaría muy lucrativa. Entonces, la caza de brujas es un concepto, pero la Inquisición no solamente perseguía brujas, sino que perseguía cualquier tipo de herejes. Como lo que pudimos ver, que eran los catarismos. Generalmente las víctimas no conocían a sus acusadores, que podían ser hombres, mujeres o incluso niños. El proceso de acusación, juicio y ejecución era rápido y eficaz, sin formalidades y sin derecho a defenderse. El reo tenía una única alternativa, que era confesar y retractarse, renunciar a su fe y aceptar el dominio y autoridad de la Iglesia Católica. Los derechos de libertad y de libre arbitrio no eran respetados. Los acusados eran hechos prisioneros sobre tortura, obligados a confesar su condición de heréticos. Las mujeres, que eran en la mayoría generalmente violadas, que aquí quiero aclarar que no es que ellas, o sea, no sé y no puedo afirmar porque no tengo fuentes suficientes para decir que ellas eran violadas durante el proceso de ejecución, o sea, de ejecución del juicio, así como que las torturaban y las violaban. Pero lo que sí sé es que en muchos casos era gente que las acusaba de herejía porque ellos las habían violado. Entonces el violador, para que la mujer no lo denunciara, iba y la acusaba primero. Exacto. La acusaba de hereje, que le había hecho una cosa para, no sé, para que la había obligado, no sé, una cosa así. Entonces no eran acusados de así. Obviamente la ejecución era inmediata. O sea, ella no se podía defender, no podía hacer nada. Los juicios eran súper injustos. O sea, llegaba la Inquisición a tu pueblo y tú sabías que no ibas a tener... Si la Inquisición llegaba a buscarte era porque ya habían tomado la decisión. El juicio ya había sido hecho. Tú solamente ibas a ser víctima de las consecuencias. La ejecución era en presencia de todos los que vivían en el poblado. Punir públicamente era una forma de intimidar a la población. La víctima podía ser ahorcada, decapitada o la mayoría de las veces quemada. Y ahora, Armando, por favor, cuéntenos sobre... ¿Cómo Sacaba las confesiones de las personas. Bueno, una cosa es que la Inquisición, viste, como en Monty Python salen que nadie sospecha, como dicen, nadie... Es Mel Brooks. Nadie espera la Inquisición. ¿Por qué dicen Mel Brooks? Porque es Mel Brooks, no es Monty Python. ¿Qué es lo que es Monty Python? No es Monty Python, es Mel Brooks. ¿Quién es Mel Brooks? El tipo que hizo el que hizo el programa. Mira, te voy a mostrar. ¿El americano que hizo la película de Jesucristo? No, es otro que hacía, es el que hizo Spaceballs. Ya, pero estamos hablando de lo mismo. De los 3 inquisidores vestidos de rojo. Es lo mismo, que saltan, pero era el programa de Mel Brooks, no era Monty Python. Espérate.
Déjame Ah, verlo ya, aquí. bueno, pero eso es un detalle. Pero eso es súper común que nadie anticipa la Claro, Inquisición. nadie espera Nadie espera la Inquisición, la eso. Inquisición española. A la Inquisición española. ¿Esa era Monty Python entonces? Era Monty Python. Entonces hay otra de Hay Mel otra Brooks. ¿Es cómico también? también. Y es Mel Brooks, por loco. Que es el mismo tipo de humor. De hecho, parece que no estoy seguro, pero creo que él era parte. Ah, y eso Vamos a a lo ver. mejor era como una copia americana que hicieron. Vamos a dejar los videos de las dos cosas en la página de este episodio en Y si alguien, peorcaso.com/76. sabe la diferencia, por favor, nos cuenta. Vamos a investigarlo. No. Te mandé ahí el link para que lo tengas Ya, para después. perfecto. Listo, tenemos. Ya. Estábamos los dos bien. Ya, entonces la cuestión es que en realidad no era así. La Torquemada, que era uno de estos famosos inquisidores, ¿verdad? Creo, sí. ¿Cómo se llamaba? Miguel de Torquemada. Es como nombre de enano. Es como Torquemada. Miguel el Calvo. No sé si era Miguel, pero el apellido era Torquemada. Él tenía un manual que hizo que estipulaba que él se avisaba con anticipación en qué pueblo y en qué fecha iban a estar ahí. Yo creo que a lo mejor también darle tiempo a la gente que preparara las denuncias. Pero Puede no ser. llegaban de sorpresa y te agarraban. Ah, ahora tú tienes razón de que a ti no te llegaba ninguna notificación, te iban a buscar simplemente. Tú no podías saber de antemano si es que alguien te había acusado o no. Y no sabías quién era. No sabías quién era y lo peor de todo es que tú no sabías lo que habías hecho. No sabías de qué es lo que te habían acusado. Tengo varios ejemplos de cosas que usaban. Voy a poner en un orden aleatorio. Puede Ya. venir algo peor o mejor. Ya. No Bien. eran tantas las cosas que hacían, pero una de las peores era lo que se llama la cuna de Judas, que era un banco, así como en un lugar donde tú te sientas, pero en vez de haber un lugar donde tú te sientas, hay como una especie de pirámide de madera. Entonces la idea es que tú te sentaras encima y esa pirámide te empieza a pinchar así el lugar por donde tú haces pupú. O en el caso de la mujer donde hacen pipí. Y como si eso fuera poco, te amarraban de la cintura y te ponían pesos o con poleas te hacían descender en esta pica. Lo cual te rompía obviamente las partes inferiores y te podías morir desangrado o infectado si es que no te terminabas en la horca después. Totalmente método de tortura, 100%. Terrible. Horrible. Después, uno de los métodos favoritos que tenían es lo que hoy en día se llama waterboarding o ahogamiento simulado o simulacro de asfixia o también llamado el submarino, que es donde ponen a una persona de espalda con la cabeza hacia atrás, te tapan la cara con un paño y te tiran agua encima. ¡Qué terrible! Entonces no puedes respirar bien y sientes como que te estás asfixiando. Entonces la idea, según dicen, es que eso causa la misma sensación de que si te estuvieras ahogando, pero en realidad no te estás ahogando. Agua no va a los pulmones porque tú tienes la cabeza hacia atrás, pero sí te causa una sensación de desesperación. Y eso era el método favorito porque, como tú decías, no sangraba, es un método favorito hoy en día. De hecho, Obama lo revocó para que no fuera usado por la CIA, qué sé yo, pero hasta el día, pero Bush lo aprobaba. Y Trump parece que también, pero no me quiero meter en política. Es un método limpio. Según dicen, no causa daño físico, sino más bien psicológico. Y en el caso de la Inquisición, ellos le llamaban el torrente de toca o la toca. Y toca era el nombre del paño que se cubría el rostro de las víctimas. Ellos anotaban todo, eran súper buenos para dejar notas y todo. De hecho, durante el juicio, además de estar el inquisidor, había alguien escribiendo todo lo que estaba pasando. Te voy a contar algo sobre alguien qué es lo que escribió alguien. Pero, espera, déjame... porque como tenían reglas y existía un código para realizar los juicios y las torturas, había un testigo. O sea, tenía que quedar registro de que no se había violado ninguna de esas como parámetros de tortura y como de enjuiciamiento. Sí. O sea, esos son los registros que estaban en el Vaticano.
En el Además. caso de la toca, quedaba anotado, por ejemplo, si habían usado 5 o generalmente usaban 5 litros de agua, que eran así puestos por jarra, o de repente en algunos casos 10. Era simple, limpio, no es complicado, no se necesita maquinaria, porque esta gente como que viajaba de pueblo en pueblo, entonces tenía que llevar todas estas maquinarias de terror, que eran más que nada para aterrorizar a la gente, para que vieran y no cometiera los crímenes, entre comillas. Ajá. Entonces, esto era como lo favorito, la toca. Después estaba la garrucha o polea. Esta era más terrible porque amarraban los brazos de las víctimas en la espalda y desde los brazos de las muñecas, qué sé yo, te colgaban con una polea, te alzaban a una altura que podía ser de unos 2 o 3 pisos, si es que lo hacían afuera, o sea, con una torre de madera, y después te dejaban caer con violencia, lo que hacía que se te dislocaran los brazos de los hombros. Y si el peso de la persona no era suficiente para dislocarte, no importa porque te ponían pesos extras. Espera, colgando de los pies. No es el que te agarraba los brazos atrás y te levantaban, este es el que te sueltan. Te agarraban los brazos de atrás, te levantaban y después te soltaban. Es como un juego de parque de entretenciones, pero con dislocación de hombro. Pero incluye dislocación. Después, el otro también de los más comunes era el potro, donde este era también bien común. Esto sí consideraba tener que llevar una maquinaria. Me acuerdo que me imagino que llegaban con carros y cosas. Te ataban a un bastidor. Hay 2 versiones del potro. La más común que siempre muestran en las películas o la gente piensa en el potro es que te amarraban las muñecas y los tobillos y con poleas como que te estiraban las extremidades hasta que te las podían dislocar o incluso separar, ¿no es cierto? Sí. La versión del potro que usaba la Inquisición no era así. Este potro lo que hacía era como que enrollarte con cuerdas en las muñecas o en el partes del cuerpo, y eso estaba también agarrado a poleas, a cosas que podían como forzar. Entonces lo que hacía esto era ir como apretándote, mordiendo la carne o atravesándola. Pero no era que te estiraran, sino que como que te apretaba. Y como tú dijiste, estas sesiones eran documentadas. Y tengo una información histórica de un escribano. Esto no es gracioso. No es un chiste lo que voy a decir. De hecho, es súper terrible. ¿Y para qué lo traes entonces? Porque es peor caso y tú tienes que saber. Porque para que esto no pase de nuevo, porque como vimos, no es la primera vez que ha pasado. Segunda vez que pasó. Entonces no hay ninguna razón para pensar de que algo así no vaya a pasar de nuevo, y incluso el día de hoy con los musulmanes extremistas sigue pasando. Hay gente que sigue siendo torturada por tener otras religiones, por tener por su sexualidad, totalmente orwelliano. El escriba iba anotando todas las palabras y dando todos los detalles de lo que iba pasando, dándonos una prueba del macabro abuso y el sufrimiento de las víctimas. Y este es un ejemplo de los documentos. Se trata de una mujer judeo conversa, o sea, una mujer que supuestamente se había pasado al cristianismo, que fue acusada de seguir practicando su religión antigua al notar que no comía carne de cerdo y se había cambiado de ropa un sábado. ¿Ya? Eso fue el crimen que cometió, no comer cerdo. Bueno, más que nada el crimen no fue eso, sino que respetar las creencias judías. Ajá. Cuando se suponía que se había cambiado al cristianismo. Fue puesta en el potro y se le pide que confiese. Pero lo peor es que ella no sabe de que ha sido acusada, porque al acusado no le decían de que había sido acusado, porque precisamente la intención era que el reo confesara sin que le dijeran de que había sido acusado. Si es que el objetivo de esta tortura es que si el reo o la víctima dice de cuál fue su crimen y concuerda con lo que fue acusado, lo podían dejar en libertad. ¿Me entiendes? Pero tú no tienes idea de qué fue lo que te acusaron. Entonces, por mucha tortura que te hagan, ¿cómo puedes tú decir qué fue lo que hiciste? Armando, yo empezar así como, ya, perdón, porque, no sé, le pedí a un perrito, porque perdí, no sé qué tienes cosa. que ver rápidamente decir todas las cosas. Entonces, este es el registro real de esto. Dice, se ordenó que fuera puesta en el potro y ella preguntó, señores, ¿por qué no me dicen lo que tengo que decir?
Señor, póngame en el suelo. ¿No he dicho ya que hice todo eso? Le pidieron, dice la nota, los inquisidores, que lo dijera. Y ella respondió, no recuerdo, quítenme de aquí. Hice lo que los testigos han dicho. Le pidieron que explicara con detalle qué es lo que habían dicho los testigos. Y ella replicó, Señor, como yo he dicho, no lo sé seguro. Yo he dicho que hice todo lo que los testigos dicen. Señores, suéltenme, por favor, porque no lo recuerdo. Le pidieron que lo dijera, y ella respondió, Señores, esto no me va a ayudar a decir lo que hice, y ya he admitido todo lo que he hecho, y que me ha traído a estos sufrimientos. Señor, usted sabe la verdad. Señores, por el amor de Dios, tengan piedad de mí. Oh, Señor, quite estas cosas de mis brazos. Señor, suélteme, me están matando. Fue atada en el potro con las cuerdas y reprendida a que dijera la verdad. Se ordenó que fueran apretados los garrotes. Ella dijo, Señor, ¿no ve que estas personas me están matando? Lo hice, por el amor de Dios, dejen que me vaya. Ya, no quiero seguir grabando. Te bajonea. Yo quedé súper mal con esto, pero es verdad, eso es lo que pasaba. No es gracioso, es cero grado de gracia tiene esto. Y era lo que hacían. Qué horrible. Es para que tú veas la injusticia. Sí, obviamente, porque no te puedes defender, no te puedes ningún tipo de nada. Es súper difícil en este momento. Lo que te está pasando a ti es que no hay ninguna cosa que tú te puedas agarrar para romantizar esto. No. Y eso es una de las cosas que tiene la gracia de Monty Python o Mel Brooks, que de alguna manera ellos usan comedia para poder denunciar estas cosas, porque en el fondo no es que se estén burlando de la Inquisición con estos sketches. Todo este tipo de comedia lo que hace es como que darte cuenta, de repente pensar en qué es lo que está ocurriendo. Y yo te digo, cosas así como estas, la historia va y se repite y va y sube y baja, y cosas así pueden volver a pasar en cualquier momento. Hay que estar atento, hay que estar despierto y hay que tener cuidado y estar consciente de las cosas que han pasado. Y no sé, a lo mejor esta mujer dijo qué fue lo que habían dicho los testigos y la dejaron libre. Esperemos. Imaginemos que sí. Ay, ya. Qué terrible. En 1486 fue publicado el famoso Malleus Maleficarum. Este libro nosotros hablamos El martillo de las brujas. Exactamente. Por Heinrich Kramer y James Sprenger. Estos dos monjes lo escribieron. Y si quieren más información sobre este y otros libros, está en el capítulo de Libros Misteriosos. Ah, verdad, sí. Que son 2 partes, porque nos quedó muy largo. Era cuando estábamos aprendiendo a distribuir el tiempo. Teniendo que quedarnos callados. Claro. Todavía estamos aprendiendo. Era una especie de manual que se enseñaba a los inquisidores a reconocer a las brujas y sus disfraces, además de identificar sus supuestos maleficios y magias, investigarlas y condenarlas legalmente. Además de todo esto, también contenía las instrucciones de cómo torturar a los acusados de brujería para que confesaran sus supuestos crímenes, así como Armando nos acabó de relatar. Una serie de formalidades para la ejecución de condenados. Además, el tratado afirmaba que las mujeres eran las más sospechosas, pues eran las más propensas a practicar brujería o magia. El libro fue ampliamente usado por lo que se supone que eran cazadores de brujas, como una forma de legitimar sus prácticas. Algunos ítems que habían en el libro para identificar a una bruja eran los siguientes: difamación notoria por varias personas que afirmaran que el acusado era un brujo. O sea, si habían varias personas que decían, él es un brujo, entonces tú debes ser un brujo. Si un brujo daba testimonio que el acusado era un brujo, entonces si venía otra persona que era un brujo y decía, ese también es brujo, también era un brujo. Eso ya era prueba de que era un brujo. Si un sospechoso era hijo, hermano, siervo, amigo, vecino o antiguo compañero de un brujo, y si era encontrado una supuesta marca del diablo en el sospechoso. O sea, si eras pariente, cercano, amigo, eras vecino o lo que sea de un brujo, probablemente tú eras un brujo.
Y si eras encontrado con una marca del diablo, tú también eras un brujo. Entonces, por ejemplo, no sé. Y si eras un brujo de verdad, también eras un brujo. También si eras un brujo. Probablemente, si eras un brujo de verdad, nadie iba a descubrir que eras un brujo. Exacto, esa es la paradoja. Más que Gradualmente, contando con el apoyo y el interés de las monarquías europeas, por todo esto de que el Papa no quería perder influencia de la religión, etcétera, etcétera, la Inquisición se esparció por todo el continente. Y para que tengamos una idea, en Lavaur, en 1211, el gobernador y su esposa el gobernador fue colgado y la esposa fue lanzada a un pozo para luego ser aplastada con piedras. Además de que 400 personas fueron quemadas vivas. En la masacre de Merindol, 500 mujeres fueron encerradas en un granero al que le prendieron fuego. Los juzgamientos en Toulouse, en Francia, en 1335, llevaron a diversas personas a la hoguera. 700 hechiceros fueron quemados en Treves, 500 en Bamberg, con excepción de Inglaterra y de los Estados Unidos, los acusados eran quemados en estacas. En Italia y en España las víctimas eran quemadas vivas. En Francia, Escocia y Alemania usaban maderas verdes para prolongar el sufrimiento, porque la madera no se terminaba de quemar nunca, y el fuego es más débil. Incluso la noche del 24 de agosto de 1572, que fue conocida como la Noche de San Bartolomeo, es considerada la más horrible de las acciones inquisidoras de todos los séculos. Con el consentimiento del Papa Gregorio XIII fueron eliminadas cerca de 70.000 personas en apenas algunos días. 70.000 personas. Qué horrible. Además, si tú tenías influencias o eras una familia influente, tenías dinero o eras una familia de la monarquía, a veces podías negociar para que le pusieran madera seca. Para eso. Para que se quemara más rápido y le pusieran un poco de... La verdad es que era para que... Porque si le pones madera seca se quema muy rápido y no te alcanzas a morir. Si le pones madera verde se quema muy lento. Pero hay una especie... Había como un medio término en el que la persona no se alcanzaba a quemar y se moría asfixiada. Algo que produjera harto humo. Entonces, si tú tenías suficiente influencia, tu familia tenía dinero, ellos podían negociar y a veces incluso pagar para que le pusieran esos troncos que hacían más humo, para que te murieras de asfixiado y no... Oh, qué horrible. Eso era como lo que podían hacer. En Europa la Inquisición también causó víctimas... Además de en Europa, la Inquisición también causó víctimas en el continente americano. En Cuba se inició en 1516 sobre el comando de don Juan Quevedo, obispo de Cuna, que eliminó a 75 herejes. En 1692, en Salem, fueron 19 personas ahorcadas después de que una histeria colectiva azotara al pueblo. Y en Brasil, hay noticias de la Inquisición actuó entre 1720 y 1770, donde fueron 140 personas quemadas vivas. ¿1870? 1700. 1770. En el siglo XVIII llega finalmente el fin de las persecuciones, siendo que la ley de la Inquisición permaneció en vigor hasta mediados del siglo XX. Eso es 1950 más o menos. Mismo que teóricamente, teóricamente aún existía a mediados del siglo XX, que es 1900 y alguna cosa. En Escocia la ley fue abolida en 1736 y en Francia en 1772. En España fue en 1834. ¡1800! Qué horrible, súper moderno. Hay un historiador que se llama Justin Glass que dice que cerca de 9 millones de personas fueron acusadas y muertas entre los séculos que duró la persecución. 9 millones. 9 millones. Pero en 600 años. Pues. Es la mitad de la población. No pongáis tanto tampoco. Armando, es la mitad de la población de Chile. Horrible. Ajá. Sí. Una de cada 2 personas en Chile habría sido muerta por causa de la Inquisición. Qué horrible. Pero espérate, ¿de Santiago o de otras regiones? No, de Chile entero. Si son de otras regiones da lo mismo. Chile entero son 20 millones de habitantes. Sí. ¿O no? Horrible.
Eso, ¿no? Sí, más o menos, creo. Yo cuando hice el censo hace mucho tiempo eran como 18 Eran millones. como 18, ¿no? Como 13 Sí, millones, una cosa así. sí, sí, No horrible. hay nadie en Chile. Ahora deben haber más, porque hay más inmigración, pero Sí. antiguamente no había tanto. Ya te cuento de la última víctima Ya, y las condiciones actuales de la Inquisición. bueno. La última víctima de la Inquisición fue un maestro de escuela acusado de herejía y fue estrangulado hasta la muerte en 1826. O sea, como tú dices, es Terrible. súper reciente. Su cuerpo fue puesto en un ataúd de madera con flamas, con llamas pintadas para simular el acto de fe o auto de fe que le llamaban. O sea, simularon, como era más moderno, no lo quemaron, pero lo pusieron en un ataúd con llamas pintadas simulando Ujú, haber sido quemado. sí. Eso era como mejor todavía. La Inquisición formalmente duró hasta 1834, pero técnicamente todavía existe con otro nombre. Se llama Consagración Sagrada por la Doctrina de la Fe. Y el último cardenal, que era director de esta rama o de esta institución, fue el poco carismático Benedicto XVI, que fue el que sucedió al Papa Juan Pablo II en el 2005. Era también llamado el Rottweiler de Dios. Y Tiene por ahí... de hecho fue el único que... De hecho, es el primer papa en la historia que sale antes de morir. ¿Cómo sale antes de morir? Porque los papas son vitalicios. Claro, él resignó. Sí. Y de hecho tuvo que exiliarse. Ah, sí, no Tuvo que sabía. aislarse, sí. No Tiene que no estar está aislado antes de súper morir. claro por qué resignó, pero primero era súper impopular. No era carismático, era lo opuesto a lo carismático comparado con Juan Ujú, Pablo II. Yo creo que sí. no, yo creo que fue una de las razones, pero dicen que fue porque era muy viejo. Y también tienen algunos que dicen que era como medio nazista, porque era alemán, no sé, tiene su... No, el Juan Pablo llegó hasta como los 90 años ahí todavía hacía Sí. misa. Yo creo que fue porque no era popular. Estaba Yo también como, no creo. era bueno para el PR de la Sí, Iglesia Católica y pusieron a un papa latinoamericano que es mucho más que es popular más en ese tiempo. carismático. Claro. Papa Francisco. Llegó al tiro con eso de que él no se iba a vestir de oro, qué sé yo, se iba a sentar en una silla común en vez de un trono. Entonces todo eso le dio como más, le dio como un boost a la Iglesia Católica. Y Gregorio se retiró. Y entonces ahí lo tuvieron que poner en aislamiento. Se fue como una... A Benedicto. Perdón, a Benedicto, que es... tuvo que salir de los medios, no, Claro, es no, como eso, que lo encerraron en una casa y se tiene que quedar ahí hasta que se muera. ahí está. El día que resignó, un rayo cayó en la Basílica de San Pedro y hay evidencia fotográfica de eso. Lo vamos a poner en la página. Claro, no sé qué significa eso. Un rayo cayó en la Basílica de San Pedro. Claro. Puede ser el primer Entonces, rayo que cae en la Basílica de San Pedro. entonces yo creo que esta consagración sagrada por la doctrina de la fe, que sería como el nombre que tiene la Inquisición ahora, seguramente es más que nada como para administrar toda la documentación que existe, investigación y todo eso, es como esa rama Ujú. que hacen eso. Pero por ahora, por lo menos, no hay nada que indique que la Iglesia Católica tenga intenciones de perseguir a los herejes, que serían no seguidores de la Iglesia. Al contrario, últimamente han sido como más bienvenidos a admitir homosexuales y no les importa que la gente tenga otras religiones, como más abiertos. De hecho, creo que el Papa actual dijo que Dios podría tener más misericordia por un ateo por ser una persona buena que por ser cristiano. Y yo te digo que algo que hay que tener en cuenta siempre, que los valores que una persona tiene no pertenecen a la iglesia, pertenecen a uno mismo. Para ser una buena persona no hay necesidad de ser religioso, de ser cristiano o de cualquier otra religión. Hay que Sí. ser bueno, punto. Así es. Hay que tener moral. Y no matar ni abusar de la gente y no torturar. Ya, le damos saludos. Ya. Ya, Me ¿tienes parece alguna bien. cosa? Algo más Aquí alegre. estamos en los saludos. Tenemos un montón de saludos. Vamos a mandarle saludos a todo el mundo. Saludos
al padre Gregorio. Saludos a Maximiliano Alejandro. Nos dejó una recomendación en Facebook en peor caso. Dice: muy buen podcast. Informados, tratan temas interesantes y me hacen reír bastante. Como en el metro. O sea, se ríe en el metro como un loco. A esa es la gente que se ríe sola, está escuchando podcast. Espero que sigan así y mejorando. Son el mejor, más pulento podcast chileno. Aunque no vivan en Chile. En resumen, son el mejor país de Chile. ¿Cómo vamos a ser el mejor país de Chile, Pablo? Genial. Saludos, gracias. País, querer decir. Somos el mejor país de Chile. Eso lo decían una Gracias, Maximiliano. Gracias, Maximiliano. Gente, compártanos. Tenemos que competir con astros de la televisión que tienen podcast ahora. Entonces... Sí, eso ha pasado últimamente, que en la lista de podcast hasta personajes tienen podcast. Entonces... O sea, hay actores que tienen sus personajes que hacen podcast con otros personajes. Sí. Entonces, compártanos y compartan otros podcasts independientes, porque ahora, como estos artistas están entrando al mundo de los podcasts, Spotify los encuentra más relevantes y los muestra más. Sí. Entonces es más difícil que por el medio del mismo Spotify o de YouTube o de Podbean o de lo que sea, lleguemos a más gente nueva. Si no o sea, es más fácil que nos compartan y que esa gente siga con nosotros de que nos encuentren como algunos nos encontraron. Porque ahora hay gente que tiene millones de seguidores que... Porque son artistas o gente famosa. Exactamente. Sí. Así que gracias, Maximiliano. Obviamente no es por desmerecer a nadie. No, y claro que son no. buenos, pero generalmente pasa que es lo que yo llamo entretenimiento chatarra. O sea, que se hacen reír, te entretienen un rato, pero no te dejan nada sustancial. Es como comer en McDonald's. Nada contra McDonald's. Oye, pero ¿cómo? ¿Viste que te desvías? ¿Por qué? Ana Molina dice: me agrada la manera en que desarrollan los temas en cada capítulo. Lo sientes como una charla entre amigos. Cada quien con sus ocurrencias. Gracias. Javier Lara dice: buenos días o buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, días, buenas tardes, buenas noches. Excelente programa. Los escucho todos los días en mi trabajo hasta ponerme al día. Es que escribió todo junto. No me ponen signos para parar. A ver. Excelente programa. Los escucho todos los días en mi trabajo hasta ponerme al día con todos los episodios uno por uno. Saludos desde el estado de Campeche, México. Como sugerencia nos gustaría oír temas relacionados personas con un sexto sentido. ¿No tenemos como nueve sentidos, Christopher? Me gusta. Pero parece que Javier Lara son como dos personas. ¿Por qué? Porque dice que nos gustaría oír. ¿Será su sexto sentido? Puede ser. El séptimo sentido es el de los caballeros del Zodiaco. Atacaban a la velocidad de la luz. El sexto sentido es ver gente muerta. Exactamente. También es interesante analizar los sentidos, tal vez. Sí, verlos en detalle, porque lo hemos mencionado varias veces, pero verlos en detalle. Pero verlos en detalle. Porque científicamente tenemos más de 4 sentidos o 5 sentidos. Tenemos más de 5 sentidos, sí. Yeah. Por ejemplo, el sentido de las mamás. Acabo de rascarme el ojo. El sentido de la propiocepción, sé en qué lugar está mi ojo, pero no me ya hablamos de la nariz. Propiocepción, ¿verdad? Sí, hemos hablado de todo eso. Sí. O por ejemplo, el sentido de las madres que tienen para encontrar las cosas. También. Y te dicen, si lo busco yo, ¿qué pasa? Entonces, como jamás lo encontrarás. Sí. Y lo encuentra al tiro. Hay también discusiones si el ser humano es capaz o no de identificar el norte magnético, porque se han hecho algunos estudios y pareciera que sí. No es algo que usemos actualmente, pero hay varios lugares donde el idioma, en vez de decir que algo está en alguna dirección, la gente dice que es hacia el norte, hacia el sur. La gente como que sabe hay gente que tiene el norte y eso. Sí, hay gente que tiene un sentido de la orientación que es increíble, casi sobrenatural. Como yo en Minecraft. Exactamente, como tú en Minecraft. No como tú. Mira, yo sé cavar. A mí poneme a minar. Hacia abajo y hacia arriba. Yo sé minar. Es todo lo que se hace. Yeah. Yo mino. Yo recolecto materiales. Ese es mi trabajo. Claro.
Sí. Dale con Javier. Ya, Javier dice: hola, saludos y felicitaciones al equipo desde el norte de la Patagonia, Argentina. Gracias. Dejé un mensaje en el episodio de Reptilianos en su página porque, al igual que otras personas, no he podido descargarlo. Esto huele a los hombres de negro. Probé en su sitio, en Google Podcast y en Podbean sin éxito. Como segunda o tercera vez que alguien menciona ese episodio que no lo pueden descargar, no he tenido tiempo para revisar, pero lo voy a revisar y voy a dejar algún mirror de donde se pueda descargar. Para ver qué onda, porque es uno de los episodios favoritos del terror reptiliano, curiosamente. Y sería mala onda que no se pudiera descargar. Así que gracias, Javier, vamos a revisarlo. Gracias, Javier. Dinier S. Mena dice: son excelentes. Me parece muy interesante esa propuesta que tienen de enseñar cosas de interés general de una manera que no se vuelva aburrida como documental. Oye, los documentales son súper divertidos, a mí me encantan. Sino que más bien siempre están sacando comentarios del tema, vivencias cotidianas y, como no, chistes al respecto, lo cual considero lo vuelve muy dinámico. Uno se divierte aprendiendo, como debe ser. Jeje. Éxitos. Gracias. No hay ningún documental que haga eso, que sea así como que conversan de cosas diferentes, son súper enfocados. Los de Monty Python. Claro, los documentales de Monty Python. Sí. Gracias, Dinier. Nacha dice: súper interesante, bien narrado y extremadamente ñoño. Nosotros no somos ñoños. ¿Qué significa ñoño? No tengo idea. Jamás me dijeron ñoño. Yo tampoco. Diego Mardones dice: temas muy interesantes abordados de manera amena y liviana. Caen muy bien. Escucho sus capítulos mientras estoy trabajando y se me hace más rápido el día. ¿Viste? Más una persona que no quiere producir. Por eso que los países están como están. Pero gusta escuchar podcast. Claro. Vamos a Instagram. Vamos a Instagram. Estamos en Instagram. ¿Aló? Excelente. En Instagram nos dejaron algunos comentarios relacionados con el episodio anterior, el viaje al centro de la Tierra, episodio 73, donde vemos los mitos y hablamos sobre la parte científica y todo eso. Al que no me invitaron, solo quería decir eso. Quería dejar registrado aquí en este episodio que no me invitaron. Gracias. ¿Por qué no te invitamos? No, yo no quiero saber. No me interesa saber. Ya, parece que esto es que mira, te voy a decir un secreto. No quiero saber. Mira, yo lo único que quería hacer era dejar registrado en el podcast que no fui invitado a grabar sobre la Tierra. Ni me preguntaron si quería grabar. No pongamos eso, pues Christopher, va a causar separación. Van a ser los cristianos versus los cristoferianos. Si no quiero entrar en eso. Claro, los armandianos contra los... Claro, a Cristian le gustan estos temas así como paranormales y como que de repente creen estas cosas. Entonces vamos a hacer con un episodio de la Tierra Hueca. Pero como a mí me gusta más la parte científica, dije, me puedo agarrar de ahí para explicar el electromagnetismo, la magnetosfera. Sí. Y por eso lo hicimamos. Excelente. Quedó muy bueno a todo esto. Quedó ok. Y después teníamos la idea de ir a la mina también. O sea, a la mina. A la cuevita. A la cueva. Oye, no, pero para los que no saben, estamos tratando de crear contenido en YouTube, Armando principalmente. Así que échenle una mirada a la página que pueden encontrar... youtube.com/peorcaso. Exactamente. Pueden encontrar cosas que no están en el podcast. Así que vayan para allá y síganos en Instagram, en Twitter. Y darle una compartida y todo eso. Sí. Antonio Betancourt dice: aún no lo escucho. ¿Será sobre la dicotomía enigmática de qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué crees tú, Christopher, que fue el huevo o la gallina? No sé qué tiene que ver. Porque el logo era como un huevo. A todo esto, lo del huevo y la gallina, si lo ves evolutivamente, fue la gallina. Y si lo ves creacionistamente, fue la gallina también. No tiene sentido esa pregunta, el huevo y la gallina. ¿Por qué la gente la piensa tanto? Pero no fue la gallina, fue el huevo. No, porque todos los organismos vivos parten evolucionalmente de una sola célula, que son bacterias y cosas así, y eso es como un huevo. No, pero a lo que yo me refiero es que las gallinas vienen de los dinosaurios. Antes que fueran gallinas, claro. Sí, po. Oye, ¿tú sabes algo perturbador? No quiero saber cosas más perturbadoras. Un huevo
es una célula. Es una sola célula. Sí sé. No quiero ser un óvulo. No quiero saber. Como 8 centímetros de diámetro. Es una célula gigantesca. Ay, qué horrible. Y cuando tú la cocinas te comes una célula. Es un óvulo. O un óvulo. Giselle Fabián dice: ¿Cómo me dio risa cuando a Cristian se le olvidó la palabra amnesia? Sí, me acuerdo también. Sí, no hice ninguna observación, pero lo encontré chistoso. Es como irónico. Se le olvidó la palabra. Sí. Son mis podcasts favoritos, dice Rentei. Dice: sois mis podcasts favoritos. Me encanta escuchar estos temas sin necesidad de tomarlos como si fuera absolutamente real. Eso es importante también. Aunque lo que yo digo es real. O sea, lo que nos decimos es real, pero hay que nuestras fuentes sean... ¿Son reales? Claro. Son alternative facts. Claro. Ya, un gusto entonces, un abrazo y lo dejamos hasta acá. ¿Cuál era mi dicho que yo iba a decir siempre? Se me fue. La venganza nunca es buena, matar al alma y la envenena. Eso, algo así. Ya, adiós. Ya. Adiós. Oye, en la parte de Funa de lo que yo leí, ¿ya? Cuando termine de leer eso, porque lo dramaticé para hacerlo más serio, ¿cachai? Porque es terrible. Sí. Le voy a poner así como una música y le voy a dejar un silencio al final, y de ahí voy a cambiar la música algo como más rítmico, como para cambiar, para subir un poco el ánimo, ¿ok? O le puedes poner un clipicillo de Moity White. Claro, una cosa así, como vayas despistarte un poco, porque quedó súper mala onda esa parte. Quedó ¿no? súper. De hecho, yo me bajoneé. De hecho, mi segunda parte quedó completamente terrible. Sí, de hecho, cuando yo lo revisé, también me dejó mala onda. Dije, no sabía si ponerlo o no, pero lo encuentro como súper importante. No sé qué ponerlo, pero. Una vista más personal, ¿cachai? Pero fue terrible. Realmente, la idea no era bajarle. Imagínate lo desensibilizada que estaba en ese tiempo la gente, porque nosotros. Nos baja el ánimo simplemente leyendo eso. Sí. La gente que lo veía y no le importaba. Y más encima, a propósito, acusar a sus vecinos. La gente era malvada en ese tiempo, Christopher. Sí. Terrible. Sí. Porque hay que acordarse, la gente era los que acusaban, no los inquisidores. Sí. Es horrible. Ya. Vamos, que me tengo que ir. La señora me va a matar. Ya tienes que ir.